Capítulo 33. El experto del futon. Ya había llegado el día en que entrenarían con Ann. Pudieron ver a simple vista que era una persona muy poderosa con una aura respetable. Debido a que los entrenaría tuvieron que quedarse más tiempo de lo esperado. Ann era un experto en el futon. Suele llevar esa armadura de vapor para poder canalizar mejor su chakra, que se convierte en vapor y le da más fuerza y resistencia mientras más vapor suelta. Les enseño cómo mejorar su control con el vapor y cómo utilizarse como arma o distracción para el enemigo. Si se llegaba a usar bien, entonces las personas podrían sufrir daños severos por el calor del vapor. Incluso podrían derretirse sus cuerpos como si se tratase de un genjutsu, pero les advirtió que si no llegaban a tener cuidado podrían salir lastimados por su propio poder. A no ser que logren hallar la manera de expulsar el vapor interior de su cuerpo, ellos se quemarían por dentro hasta quedar irreconocibles. Debido a esto tuvieron que practicar primero lo más básico y mejorar su concentración mediante la meditación. Les enseño varios jutsus como futon, kairiki muso, elemento vapor, fuerza incomparable. Con ese jutsu, al liberar todo el vapor mencionado, todo su cuerpo no solo llega a ser más fuerte, sino que también llega a altas temperaturas capaces de derretir al simple contacto el agua o el hielo. Este jutsu se puede llegar a utilizar como medio de escape y defensa contra ataques de ese tipo, también para poder provocar mayor daño al enemigo. También les mostró el futon, Himitsu no Kanketsusen, elemento vapor, geyser oculto. Es un jutsu que puede crear unos túneles subterráneos en cualquier parte del campo en segundos para liberar tu chakra como una explosión de vapor. El jutsu futon, Jotakai Bunshin no Jutsu, elemento vapor, jutsu clones de vapor. Es un tipo de jutsu de clones que pueden combatir o sustituir. Al momento de ser derrotados explotan en una explosión de vapor hirviendo que puede dejar algunas quemaduras en la piel y deja ciego temporalmente al enemigo. También estuvo el futon, Ireino YN Ansa, elemento vapor, reflejo fantasmal. Consiste en crear una cierta cantidad de vapor que termina tomando la forma física de lo que presencia en el momento o lo que recuerde para usarlo en su contra. Es capaz de copiar jutsus, armas, siempre y cuando tengan una forma física. También está el futon, Naibusoi no Jutsu, elemento vapor, jutsu posesión interna. Es un jutsu que sirve para controlar los movimientos de tu enemigo o aliado para hacer lo que desees al entrar por todas las entradas del cuerpo, una neblina densa que controla a su voluntad. Por último el futon, Butsuriteki Busitsuka, elemento vapor, desmaterialización física. Ese último es un jutsu que Ann no pudo dominar debido a su complejidad y las consecuencias. Es un jutsu que convierte todas las moléculas de tu cuerpo en las de vapor para evitar cualquier ataque físico. La desventaja es que te vuelve vulnerable a ataques de futon o podrías quedar atrapado con el cuerpo de un vapor si no eres capaz de controlarlo. Es un jutsu creado basado en las habilidades de un clan ya casi extinto llamado Iburi. Todos esos jutsus son tan peligrosos y difíciles de aprender que son catalogados como jutsus prohibidos. Debido a la complejidad de estos tuvieron que quedarse casi un año más. En el tiempo que estuvieron allí se adaptaron a la aldea y entrenaron el tiempo suficiente para poder explicar a Kurotsuchi sobre el elemento Iton y sus propiedades. Al igual que ellas les enseño esas propiedades. Ann, bueno, ya no tengo nada más que enseñarles, así que buena suerte. Naruto y Sasuke le hicieron una reverencia a Ann. Ambos, muchas gracias Ann Sensei. Tras eso iban donde estaba Roshi para también agradecerle por sus entrenamientos debido a que lograron convencerlo después de una demostración de sus habilidades en el elemento Iton. A pesar de eso el Yombi se negaba a dar unas disculpas. Habían aprendido todos los jutsus de Roshi más otros que no pudo perfeccionar, aunque ellos tampoco podían perfeccionarlos, juraron completarlos por él. Sin embargo Roshi tenía una última cosa que hacer antes de que se fueran. Debido a que habían aprendido los jutsus de futon, los jutsus de Iton y aprendieron con la ayuda del Tsuchikage a entender el arte del Hinton, elemento polvo, el cual encontraron en el libro. También venía una breve explicación del jutsu que podía usar el Tsuchikage, aunque tuvieron que aprenderlo por ellos mismos para no llamar la atención. Incluso encontraron información de 3 elementos más que les llamaron la atención. El Bakuton, elemento explosión, era un elemento que utilizaban ciertas personas de Iwa para el equipo de detonación. El Kton, elemento metal, al parecer solo han aparecido 1 o 2 personas en toda la historia con ese elemento. Según les explico, Matatabi es un elemento avanzado que solo logran alcanzarlo aquellos maestros del Doton que llegan más allá de los límites. Es como una mejora del Doton. Es por eso que muy pocas personas lo logran a tal punto de considerarlo como un elemento legendario o inexistente, un mito. Cada elemento tiene un elemento así al volverse en un experto en el elemento.
pero por ahora solo el Cton es el único conocido. El otro elemento que venía en el libro vendría siendo el Dayton, elemento barro. Esto era debido a que le había hablado Karuma de ese elemento como uno de los elementos menos conocidos debido a que era más conocido su contraparte Mokuton. Como ambos son creados con la combinación de Suiton y Doton, ambos son iguales de raros. Al igual que el Bakuton es creado por la combinación del Katon y Doton, pero es más famosa la contraparte Iton. Gracias al Tsuchikage pudieron comprender que el Hinton es una combinación de tres elementos, Futon, Katon y Doton. Esto se debe a que el fuego puede dejar cenizas en el suelo que se vuelve en polvo después de llegar el viento. El saber eso les hace preguntarse cuántas combinaciones siguen siendo desconocidas para el mundo y cuántas contrapartes se desconocen. Naruto, hola Roshi Sensei. Sasuke, vinimos a agradecerle por habernos ayudado tanto durante nuestro tiempo de visitantes. Roshi, para mí fue un placer. Pero antes de que se vayan, quisiera darles esto, es de parte de mi y de Ann. Tras eso les termina entregando unas cajas a ambos. En cuanto lograron ver que eran un par de armaduras como la que usaba Ann, solo que una era azul y la otra naranja, también traían colocado unas marcas talladas en él, decían Kazan, montaña volcánica, en la parte de la pechera. Roshi, estas armaduras son para ustedes, cada vez que lo usen sabrán todo el mundo que son nuestros discípulos. Los protegerán y ayudará a mejorar enormemente en el Futon. También aguantan grandes temperaturas para el Iton. Está hecho con un material modificado para que se adapte al portador para que sea más sencillo su uso. Responde también a los pensamientos. Estos solo funcionarán en ustedes, así que úsenlos con sabiduría en el combate. Ambos, muchas gracias Roshi Sensei. También le damos las gracias a Ann Sensei. Roshi, considérenlo como un regalo de cumpleaños adelantado. Naruto, ¿cómo sabes? Roshi, cierto informante nos ha contado que será en una semana. Espero que la pasen bien en su 10º cumpleaños. Ambos, gracias. Tras eso los dos se van despidiendo de todos debido a que ya no tenían motivos para quedarse. Estuvieron pensando en los buenos momentos que pasaron en su estancia en Iwa, las veces que hicieron alguna que otra broma de palabras con Akatsuchi y Kurotsuchi, la cual a veces terminaba en problemas, le recordaban a Naruto en una versión más bromista. También todo el tiempo que estuvieron entrenando con Ann y Roshi junto con el tiempo que estuvieron conociéndose, el por qué Ann era tan reservado debido a su odio a la humanidad. De hecho aún resiente rencor por haberlo dejado olvidado, pero al menos a ellos no, ellos lo comprendían y se llevaba bien con San y Matatabi. Incluso en una ocasión conocieron a Gobi. Era una especie de caballo con piernas de venado toda blanca con cuernos en la cabeza que tenía una estructura rara de un delfín supuestamente. Pudieron conocerse y llevarse bien. Hablaron un tiempo la Gobi y Matatabi mientras se disculpaban la una a la otra por algo del pasado. Incluso Karuma se interpuso por un momento pero no dijo nada, solamente apareció para verla, pero en el fondo se notaba que la extrañaba. Al final la Gobi se presentó ante ellos como Kokuo, mientras que el Yombi se terminó presentando como Son Goku. Eso los tomó de sorpresa a Ann y Roshi debido a que era muy inusual que les revelaran sus nombres. Por lo que supieron que eran de confianza. Naruto le parecía fácil hablar con Kokuo debido a que no hablaba mucho pero siempre escuchaba y era amable, hasta terminó contándole sobre las pocas personas que valoraba en Konoha. También le contó de cómo le ayudó Karuma en los momentos difíciles, lo cual la hizo enojar. Decidieron guardar los regalos en los rollos de almacenamiento para usarlos más tarde. En ese momento se quedó pensando mientras tenía la mirada en el cielo. Sasuke, ¿en qué piensas? Naruto, en nada importante, solamente recordaba que cada día de mi cumpleaños siempre recibía un regalo de alguien desconocido. Sasuke, ¿y tienes idea de quién haya podido ser? Naruto, a pesar de que pocas personas harían algo así por mí, no tengo idea de quién podría ser la persona que hacía eso. Cada regalo aparecía en mi departamento cuando regresaba después de un día difícil. Tenían una nota que decía para Naruto, de parte de. En ese momento no podía saber de quién porque esa parte de la nota siempre aparecía arrancada, como si no quisiera que supiera quién era y se arrepintiera al dármelo por alguna razón. Sasuke, sea quien sea, se nota que te valoraba. Naruto, sí, pero me siento un poco mal porque desde que estuvimos viajando ya no he recibido ningún regalo de esa persona. Sasuke, quién sabe, tal vez te encuentres con todos los regalos de los últimos años en la casa. Naruto, tal vez tengas razón, bueno, solo si sabe que me mude, claro está la posibilidad. Sasuke, por cierto Naruto, he notado últimamente que has estado superando ese tic verbal. Naruto, ¿tú crees? Bueno, lo he estado intentando para que no siga siendo un mal hábito, aunque puede que las personas se sorprendan un poco por eso. Sasuke, supongo. Tras darse cuenta ya todos estaban listos para irse.
Todos se reunieron en la entrada de la casa. Yugao, Yujito y Gekko estaban vestidos con ropa de Iwagakure también debido al tiempo que llevan aquí. Naruto, ¿ya están todos listos? Yugao Oka-san. Yugao, sí, ya está todo listo. Desde hace mucho tiempo Naruto y Sasuke se acostumbraron a llamarla así para no sufrir ningunas consecuencias. Sasuke, entonces es hora de irnos. Todos empezaron a irse de la aldea, ya se encontraban en las afueras de la aldea cuando escuchan que los llaman. Al voltear resultan ser Kurotsuchi, Akatsuchi y el Tsuchikage. Naruto, ¿qué hacen aquí? Onoki, solo venimos a despedirnos. Desde que llegaron he vuelto a ver esa sonrisa nostálgica en estos dos, así que quería estar con ustedes cuando llegara el día de nuestra despedida. Naruto, gracias, fue un gusto estar con ustedes. Akatsuchi, esperamos que les vaya bien en sus viajes desde ahora, el poder de las rocas estarán con ustedes, no lo olviden. Sasuke, siempre recordaremos la importancia y lo que significan cada roca para ustedes. Onoki, bien, espero volvamos a encontrarnos en otra ocasión. Naruto, escuché que en pocos tiempo comienzan los exámenes Chunin, nos queda poco tiempo para volver a la aldea a tiempo y aprobar para participar en esos exámenes. Kurotsuchi, en ese caso nosotros participaremos, aún tenemos el combate pendiente, también quiero tener la oportunidad de enfrentarme contigo Sasuke. Sasuke, aún tienes tiempo para fortalecerte, pero aún nos queda un último lugar al cual ir. Yugao, en ese caso tenemos que apresurarnos lo antes posible, andando. Ambos, Hai, Onoki, antes de que se vayan, quiero entregarles esto a ustedes dos muchachos. Tras eso les entrega a ambos un kunai para cada uno un tanto raro. Naruto, ¿qué es esto? Kurotsuchi, espera viejo, ¿estás seguro que quieres entregarles eso? Tú dijiste que fue de un oponente formidable con el que enfrentaste años atrás, es como un trofeo de guerra o algo así. Naruto, ¿qué? Entonces no podemos aceptarlo. Tome señor, esto es demasiado apreciado para usted. Onoki, estoy seguro, ustedes no son hermanos, porque parecieran serlo. Sasuke, en parte es algo complejo para nosotros aceptar que somos hermanos, pero en resumen sí, pero ¿por qué nos lo entregas? Onoki, porque estoy bastante seguro de que esa persona con quien me enfrenté es su padre. Tú Naruto, eres la viva imagen de él. Naruto, ¿mi padre? Tras eso ve con más detenimiento el kunai y siente algo extraño al cargarlo, siente como si estuviera vibrando hacia un lugar, como si lo estuviera jalando a alguna parte. Tras eso observa su reflejo en el filo. Naruto, está bien, entonces lo conservaremos. Onoki, bien, por cierto necesito ir a la aldea de Konoha para revisar algunas cosas con su Hokage, se trata de algo del pasado pero solo les informo para que al llegar le pregunten por todo. Naruto, bien, tras eso Kurotsuchi abraza a ambos toda sonriente, después de eso mientras seguían abrazados Akatsuchi los agarra a los tres con su abrazo y los alza al aire, al terminar todos se van. Sasuke, no estoy seguro si yo deba tener esto, después de todo fue tu padre, no el mío. Naruto, Sasuke, tranquilo, ya que ahora somos hermanos, ambos compartimos a nuestros padres, dicho eso creo que él entendería y querría que conservases eso. Tras escuchar eso sintió algo en su pecho, tras eso se quedó mirándolo hasta que asintió. Naruto, bien, entonces vayamos a nuestro destino final a toda marcha. Adelanto del próximo capítulo como en la serie. Naruto, bien, ya llegó la hora de dirigirnos a nuestro último destino. ¿Qué? ¿Cómo está eso de que aún no iremos a Kumo? ¿Quién es esta persona? Rayos, tal parece que aún nos queda mucho para poder llegar a Kumo. En el próximo capítulo, llegada inesperada a Taki. Naruto, no dejaremos que se lo lleven pero aún no sabemos si sean amigos o enemigos. Capítulo 34 Llegada inesperada a Taki. Todos se encontraban ahora en un bosque, después de tanto tiempo estar en las montañas de Iwa, sintieron que tenían más energías que nunca debido al menos oxígeno que había allá, también podían moverse todos más libremente que antes. Naruto y Sasuke pidieron poner suficiente peso en los sellos gravitacionales para sentirse todo el tiempo como si estuvieran en ese lugar para nunca perder esa resistencia. Al hacerlo decidieron vestirse con la ropa que les había dado Yugao de regalo hace tiempo,
Aún les quedaba algo grandes pero ahora podían usarlas todo el tiempo que quisieran. En lo que viajaban intentaban descifrar los misterios de los Kekkei Genkais que mencionaba el libro. Cuando no hacía eso Naruto se ponía a investigar todo lo que podía de algún jutsu parecido al que provocó que se lo llevaran a Yota. No podía entender cómo fue posible que se lo hayan llevado así como así de esa forma. Sasuke lo ayudaba pero no hallaban ningún jutsu parecido que se llevara a las personas en la tierra con un sarcófago. Investigaron durante su estancia en la biblioteca pero nada. Si no hallaban nada entonces tendrían que considerar de que se tratase de una técnica secreta o prohibida, de lo contrario de una técnica olvidada o nueva. Cuando no investigaban entrenaban sus habilidades, ya sea el Sharingan, los Kekkei Genkai, el Genjutsu, Taijutsu, Ninjutsu, el bastón de Yagura y sus ninjutsus, cualquier cosa. Incluso habían descubierto por ellos mismos de una forma más simple las habilidades del Dayton, aunque tuvieron más dificultades para comprender el Bakuton. A pesar de todo aún no conseguían desbloquear ninguno de los elementos que se consiguen al superar los límites del elemento, por lo tanto decidieron dejar eso para otro momento. Tampoco lograban invocar esas cadenas de chakra que invocaron con el Zambi por lo que lo dejaron para después también. Tal vez las respuestas las hallarían en Konoha. Se encontraban acampando mientras cocinaban en una fogata la comida. En ese momento Naruto extrañaba el ramen de Ichiraku's Ramens. Ya había pasado literalmente años desde que comió ramen. La ventaja de eso es que sabía que el comer solo ramen era la razón por la que era tan pequeño. Por esa razón ahora era tan alto como Sasuke. Naruto, ¿sabes Sasuke? Aunque me guste tanto el ramen ya no comeré solamente eso. Aprendí que es malo comer una sola cosa. Tras eso en Konoha, Teuchi se encontraba en el restaurante hasta que se le cayeron los platos. Ayame, ¿qué pasó? Teuchi, no lo sé, otras veces sentí algo que no cuadraba, pero esta vez fue peor. De regreso con Naruto y Sasuke, se encontraban conversando. Sasuke, me alegro que superes esas malas costumbres, primero el tic verbal, después eso que dijiste que fue un milagro, aunque no eres el único. En eso se aparece Gekko entre ellos. Gekko, tiene razón, gracias a ustedes ya estoy dejando mi hábito de fumar. Sasuke, eso y el hecho de que se te acabaron hace años los cigarrillos. Gekko, pueden decir lo que quieran pero ahora me siento más sano. En eso Yugao besa en los labios de forma rápida a Gekko de sorpresa. Yugao, además ya no me tengo que molestar por tu horrible aliento que te dejaban esos cigarros. Gekko, tan malo era. Naruto, nos sofocabas cada vez que abrías la boca. Gekko, ya está bien, ya entendí. Pero no se pueden quejar porque Asuma fuma pero tiene la habilidad de expulsar humo que puede provocar un incendio o una explosión al crear una chispa. Naruto, aún así no quita el hecho de que era malo, eso solo es una versión mejorada de los fumadores. Sasuke, fumadores ninjas versión 2.0. Gekko, ustedes sí lo hacen sonar mal. Yujito, el objetivo era justamente eso. Tras eso alza su mano para chocar las manos con Naruto y Sasuke, pero su plática fue interrumpida cuando notaron que alguien se escondía mientras los observaban en los arbustos. Yugao, ¿quién anda ahí? Nadie respondía. Debido a esto arroja unos kunais hacia el arbusto. Al hacerlo una chica grita mientras daba un brinco de susto. Gekko, ¿quién eres? Hablando completamente rápido y nerviosa, así lo siento, yo no quería molestarlos. Solamente pasaba por ahí y entonces vi que había humo por lo que quise saber qué pasaba y me topé con ustedes por lo que me quedé observándolos a pesar de que sé que eso está muy mal, no quería hacerlo. Bueno sí pero sé que no debí pero no lo hacía con malas intenciones y... Naruto, oye tranquila, habla más despacio que apenas se te entiende lo que dices, mejor dinos quién eres y por qué estás aquí. Ella empezó a respirar lentamente hasta que se calmó. Bien, yo me llamo Fu, estaba explorando esta parte del bosque para saber dónde quedarme esta noche porque estoy en un viaje para conocer el mundo, pero entonces me topé con ustedes. Sasuke, ¿dónde están tus compañeros? Fu, no tengo compañeros. Sasuke, curioso que digas eso, porque es raro eso. Fu, ¿por qué lo dices? Naruto, hay cosas que no cuadran. Fu, ¿cómo qué? Naruto, no pareces como si hubieras viajado mucho, más bien parece que apenas empiezas, no tienes ningún rastro de llevar mucho tiempo en el bosque. Sasuke, por la forma que lo dijiste todo pareciera que era la primera vez estando aquí sola por no saber que debes alejarte del humo que hay en el bosque. Yugao, sonabas demasiado asustada como para poder andar tú sola por el mundo tanto tiempo. Gekko, llevas equipaje ligero, no duran mucho tiempo los suministros. Yujito, tu actitud te delata al mentir. Tras eso se queda haciendo una cara de preocupación graciosa mientras suda bastante y mantiene tieso todo su cuerpo. Fu, Naruto, ¿no nos piensas decir? Fu, Sasuke, ¿piensas quedarte allí observándonos?
No, Naruto, ¿acaso vives cerca? Pues, vivo en el bosque yo sola desde hace tiempo. Sasuke, ¿segura que ni vives en alguna aldea cerca? Pues sí, yo nunca tuve una casa propia, así que me hice una propia en un árbol. Naruto, ¿qué tanto conoces este bosque? Para ser sincera nunca estuve en esta parte del bosque, pero puedo guiarlos a donde quieran ir, siempre y cuando no sea por donde ustedes vinieron. Gecko, supongo que nos serviría tu ayuda en este bosque. Sí, solo díganme a dónde vamos y yo los guío. Yugao, nosotros nos dirigimos al país del rayo, ¿sabe cómo llegar lo más pronto posible? Bueno pues la forma más rápida para llegar hasta allá sería en un barco, eso les ahorraría mucho más tiempo. Yujito, ¿dónde podemos conseguir uno cerca? La verdad está algo muy lejos, y creo que no les atenderían muy bien, además de que tardarían mucho, además no creo que sea buena idea ir hasta allá porque son muy desconfiados en la gente últimamente, así que vayamos mejor a pie. Así nos ahorramos más molestias, por lo general es más agitado el viaje del barco y costoso. Yujito, recuerdo que se encontraba una aldea cerca, ¿cómo se llamaba? Gecko, ya recuerdo, eran los de Takigakure no Sato, aldea oculta de la cascada. Naruto, Taki, nunca escuché de ellos. Yugao, eso es porque es una aldea pequeña, no es como las de los 5 grandes países, de hecho creo que estamos en el país de la cascada. Sí, pero no creo que quieran atenderlos, últimamente no quieren que nadie se acerque a su aldea. Los desconocidos, son muy orgullosos por su poder militar del pasado, pero últimamente han estado cayendo tanto, que ahora solo tienen muy pocos ninjas en ese lugar, no les recomiendo ir para allá, lo mejor será ir al otro país que sigue de ese o buscar otra aldea. Sasuke, ¿por qué la insistencia de no ir? Bueno pues, miren la hora, se está haciendo tarde, es mejor apresurarnos. Tras eso ella se fue corriendo encima de los árboles bastante rápido para sorpresa de todos, ellos empezaron a seguirla después de guardar todo rápidamente con los pergaminos, al seguirla lograron notar que iba a toda prisa pero no parecía cansada, más bien parecía divertirse. Vamos chicos, ya casi me alcanzan. Tras eso ella empezó a reír pero para su sorpresa ellos aparecieron frente a ella. Bien me alcanzaron, ahora veamos qué tan buenos son buscando. Tras eso ella se escondió, tras eso se dieron cuenta que ella jugaba con ellos, por lo que no tuvieron de otra que seguir su juego, tras un rato lograron encontrar a escondida en el hueco de un árbol. Me encontraron demasiado rápido, inflando sus cachetes. Tras eso rieron por su reacción, al dejar los juegos de lado siguieron avanzando mientras eran guiados por no fue hasta que en un punto ella ya no quería seguir avanzando recto. Ella quería rodear esa zona a pesar de que no había nada que bloqueara el paso, tras rato insistir terminaron yendo recto mientras se notaba a algo distraída, no fue hasta que llegaron a un lugar donde se encontraba una cascada enorme, era tan alta que parecía una montaña. Por eso dije que debíamos rodear, así nos ahorrábamos más tiempo en rodear toda esta cascada. Yujito, está bien, supongo que tendremos que rodear después de todo. Tras eso decidieron descansar por unos momentos cerca de la cascada aunque ya quería irse lo antes posible, pero debido a todo esto terminó quedándose de mal humor con ellos. Naruto, ¿está bien? ¿Qué ocultas? Ella apartó la mirada hacia un lado mientras ponía sus labios como pescado. Nada, no sé de qué me hablas. Sasuke, por alguna razón no quieres quedarte mucho tiempo aquí. Solamente quiero irme lo más pronto para poder explorar más cosas, y descubrir nuevas experiencias y hacer amigos. Naruto, por favor Chan, nosotros nos preocupamos por ti. Espera, ¿acaso somos amigos? Naruto, supongo que sí ya que nos estás ayudando. Tras eso ella se pone a gritar mientras da varios saltos al aire de alegría. Sí, tengo amigos, siempre quise hacer un amigo y ahora tengo 5, sí, ¿qué quieren hacer? Jugar, contar historias, correr de un lado a otro, practicar a derribar cosas, hacer bromas, darnos regalos o prefieren que todos nosotros nos bañemos juntos. Naruto, se nota que está muy feliz, supongo que debe de ser difícil para ella hacer amigos, tranquila, ya tendremos tiempo para espera, ¿dijiste bañarnos todos juntos? Toda alegre y sonriente, sí, por Naruto, nada olvídalo. Decidieron mejor no explicarle porque sería algo incómodo, era más que obvio que ella no tenía experiencia con la amistad, decidieron descansar por un rato hasta que se quedaron dormidos por el cansancio, pero sus sueños fueron interrumpidos al notar que estaba gritando. Pero no quiero quedarme, me quiero ir.
lo siento pero ya sabes que solo cumplimos con nuestras órdenes, tienes que volver a la aldea. Pero ya dije que no volveré, nadie me quiere de regreso allá. Eso no es del todo cierto, Shibuki-sama está preocupado por ti. Seguramente si no fuera por él nunca hubieran aceptado buscarme. Usted sabe por qué no puede irse. Y ustedes saben por qué no me quieren de regreso. Debe entender que no puede irse de la aldea, usted es importante. Sí lo sé, importante como arma no como persona. De todas formas vendrás con nosotros, lo quieras o no. Tras eso empezaron a agarrarla por la fuerza, debido a toda esta escena que estaban viendo decidieron intervenir para saber lo que pasaba. Naruto, ¿les importa si nos metemos en esto? Esto no te concierne pequeño enano, ahora vete antes de que tengamos que recurrir a la violencia. Sasuke, ustedes solo son perros que ladran, veamos si muerden. Tras eso Gekko y Yugao agarraron a los dos tipos que no dejaban a Yujito, ¿alguien podría explicarnos lo que está pasando? Nosotros solo cumplimos órdenes, esto no les concierne a ustedes. Ya les dije que no quiero volver, es aburrido allá y nadie quiere juntarse conmigo. Naruto, ¿podrías explicarnos lo que está pasando? ¿Qué tendría que explicar? Ellos me quieren llevar a la fuerza a un lugar que no quiero. Naruto, si vamos a ser amigos tendrás que contarnos, no debes ocultarnos nada importante como esto. Pero, Naruto, hablo en serio. Está bien, yo escapé de mi aldea y me topé con ustedes, pero yo no pienso volver. Tras eso apartó la mirada mientras inflaba sus cachetes. Ellos son muy malos conmigo, por eso, ellos nunca me dejan ir a ningún lugar y nunca puedo estar sola. Naruto, dime ¿acaso eres de Takigaruren no Sato? Sí. Naruto, ¿acaso la entrada se encuentra cruzando esa cascada? Sí, pero no quiero ir. Sasuke, sabes que no puedes irte así como así, si lo haces entonces podrías ser considerada como una persona que desertó contra tu pueblo. Naruto, tal vez podamos hablar con el jefe de tu aldea para llegar a algún arreglo. Pero el jefe ya intentó, pero los ancianos no lo dejan, según ellos aún es muy joven para tomar esas decisiones importantes. Yugao, de todas formas creo que deberíamos intentar, así que mejor vayamos de acuerdo. Gekko, te prometemos que todo saldrá bien. ¿Lo prometen? Yujito, sí, no te preocupes que nos encargaremos de todo. Está bien. Tras eso todos entraron en la cascada con la desconfianza de los hombres, se encontraba incómoda por esta situación pero decidió confiar en sus amigos, al entrar a la cascada entraron en una cueva llena de varios charcos de agua verde. Se zambulló en uno de ellos indicándoles que se metieran también, al hacerlo estuvieron nadando todos por un túnel profundo hasta el final, al llegar hasta la luz se encontraban en un lago que estaba frente a un pueblo con varias personas. En el centro de todo el lugar estaba un enorme árbol que era más grande que la cascada, ellos al ser vistos inmediatamente fueron apuntados por los ninjas con uniformes de Taki, eran al menos unos 10, dando a entender que era cierto que ya no eran tantos como antes, debido a las altas bajas, como no querían iniciar una pelea ellos alzaron las manos mientras salían del agua anunciando que solo vinieron a hablar con el líder, ellos no escuchaban y les ordenaban que salieran de su aldea, de lo contrario serían asesinados o puestos tras las rejas. También notaron que volvió todas la miraban con enojo o miedo, otros no mostraban emoción o simplemente la ignoraban. Naruto, hemos venido porque nos encontramos con y queríamos hablar con su jefe sobre un asunto. Tras varios intentos de tratar hablar con el líder apareció el Takikage con varios guardias, se notaba algo tenso porque apenas era un niño como Sasuke, y Naruto, como Naruto era más social decidió hablar él. Susurrando, ese es Shibuki, es el actual Takikage. Naruto, entiendo, empezó a sonreír para que no se preocupara, hola, nosotros venimos porque queríamos hablar sobre unas cosas. Shibuki, hola, ¿de qué quieren hablar? Naruto, no te preocupes, pero podemos hablar en privado, tal vez un lugar con menos armas apuntándonos. Shibuki, pues, creo que sí, pero mis guardias seguirán con nosotros, y no quiero que estén todos reunidos en un lugar. Naruto, está bien, solo queremos hablar, ¿quiénes pueden ir contigo? Shibuki, tú y el otro niño con uno de los adultos, pero solo uno. Naruto, está bien, entonces vendrá con nosotros Yugao Kazan. Shibuki, bien, pero dejen sus cosas antes de entrar, tú vuelve a tu casa. pero ¿por qué? Yo me quiero quedar.
Tras un rato ella se fue corriendo deprimida. Adelanto del próximo capítulo. Naruto, cielos, aquí es un lugar agradable, pero siento que algo no anda bien, de todas formas vamos a descansar, aunque creo que no sea una buena idea. Sasuke, claro que no, tenemos que seguir en nuestra travesía. Naruto, oye, no te metas que yo estoy narrando. Sasuke, olvidas que nosotros estamos igual de involucrados. Naruto, está bien, pero siento que no pasará nada bueno.